Asesinan a una paciente al interior de una clínica privada en Guayaquil. Sujetos vestidos de policías ingresaron fuertemente armados y dispararon 16 veces contra una mujer. Golpes, insultos, empujones y desorganización durante la jornada de vacunación de adultos mayores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el norte de Quito. COE Nacional autorizó la realización de serenatas por el Día de la Madre. Los músicos podrán trabajar desde las 9 de la mañana a 8 de la noche, este viernes, sábado y domingo. Se recrudece la violencia durante las protestas en Colombia. 25 estaciones de policía fueron incineradas por vándalos. Esta última jornada deja 100 personas heridas. El Pentágono rastrea un cohete chino de 22 toneladas fuera de control que estaría regresando a la atmósfera de la Tierra. Los restos de la nave podrían caer en países de América del Sur. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. Este miércoles se registraron incidentes entre las personas de la tercera edad que esperaban ser vacunados en el Centro de Atención al Adulto Mayor del IES. Pensionistas y jubilados aseguraron que centenares de personas fueron agendadas para la misma hora, lo cual produjo aglomeraciones y desorden. Terrible, se empujan y se golpean, no respetan a la gente adulta mayor. Golpes, insultos y empujones que provocaron hasta la caída de una mujer fue el panorama registrado durante horas en la fila para ser vacunados en el Centro de Atención al Adulto Mayor del IES. El desorden llegó a tal punto que las personas lloraban indignadas al ver la situación mientras clamaban por ayuda. Terrible, se empujan y se golpean, no respetan a la gente adulta mayor. Es una desgracia, ¿cómo hacen eso con la gente adulta? ¡Qué terrible! Hasta se golpeó la gente. Todos somos de la tercera edad, por favor. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no nos respetan? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que nos respeten? ¿Que haya un muerto? ¿Qué es lo que quieren? Además denunciaban la falta de una pronta respuesta a sus llamadas de auxilio. Los conflictos iniciaron alrededor de las 7 de la mañana y los uniformados llegaron tiempo después. A las 7:30 de la mañana llegamos y la fila ya tenía 3 cuadras. Llamé al 911 a pedir ayuda y es la hora que no llega. Y luego me llamó la señorita del 911 a regañarme que por qué había venido a las 7:30 si la cita era a las 8, que la culpa era mía. En su mayoría aseguraban haber sido convocados entre las 8 y 9 de la mañana. Todos tenían los documentos que validaban la hora y el día de la cita de inoculación. El problema es que dicen que ha habido una sobreestimación en las citas. Entonces no sabemos a qué nos van a atender. Yo vine el lunes porque no había gente y quise vacunarle ese día y me dijo, no, tiene que venir cuando haya turno, cuando tenga el turno. Le digo, pero si no hay gente, ¿por qué no le vacunan de una vez a mi mamá? Vine con mi papá y mi papá, mi mamá y mi papá. Dijeron, no, espera el turno. Mientras las autoridades señalaban que los procesos de vacunación están calculados para evitar aglomeraciones previos. El anuncio fue que la atención sería hasta las 7 de la noche. En tanto, quienes tenían cita y no fueron vacunados podrán volver durante los siguientes 5 días sin necesidad de un nuevo turno. Continuamos hasta el día de todos los días hasta el 24 de mayo, de lunes a domingo, con horario en el CAM Naciones Unidas, de 8 a 7 de la noche. Informó Sofía Vintimilla. Por su parte, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social señaló a través de un comunicado que el problema registrado se debió a personas que acudieron al punto en busca de una vacuna sin cita previa. Indicaron también que las personas recibieron llamadas de números desconocidos para acudir a este centro de inoculación. Debido a la gran cantidad de personas, el IES trasladó a los adultos mayores al Centro de Exposiciones Quito para que puedan aplicarse la dosis. Cada farmacéutica de las vacunas Pfizer, Sinovac o AstraZeneca establecen plazos para la aplicación de la segunda dosis. Conozca cuál es el tiempo que se debe esperar, los límites y qué sucede cuando se vacunan antes de lo establecido.
Las personas que ya han sido vacunadas y están a la espera de una segunda dosis deben tomar en cuenta los plazos para ser nuevamente inoculados. El experto en farmacología Enrique Terán indica que para el caso de Pfizer, la segunda dosis debe realizarse a partir de los 21 días. En el caso de Sinovac y AstraZeneca, a partir de los 28 días por los siguientes motivos. Se especifica que no es bueno adelantar la segunda dosis porque la idea es que el organismo genere una respuesta inicial que va a ser reforzada por la segunda dosis. Fernando Sacoto, presidente de la Asociación de Salud Pública, indica el plazo aceptable del retraso de una vacuna. Existe flexibilidad, pero naturalmente no una flexibilidad grande. Es decir, si es que hay un retraso de 4, 5 días, 3 días después de la fecha prevista, no pasa en absoluto nada. El fabricante en algún momento habló de que se podía esperar inclusive hasta el doble del tiempo, es decir, hasta 42 días. Sin embargo, desde el punto de vista inmunológico, no es del todo bueno retrasar demasiado, porque podría suceder, entre comillas, un olvido inmunológico de que se recibió la primera dosis. Cuando una persona recibe la primera dosis, a su correo electrónico le debió llegar un certificado de vacunación. Como ejemplo, vemos este caso en que una señora mayor de 65 años fue puesta la vacuna Sinovac o China el pasado 23 de abril. Su siguiente turno, según el documento, debe ser el 14 de mayo. En este caso, el plazo es de 22 días. La línea 171 del Ministerio de Salud indica que es probable que la fecha que está en el certificado se mueva hasta cumplirse el periodo de 28 días. Personas tienen que estar pendientes de si es que ya se aproxima el día de la recepción de la vacuna, tener claro a dónde debe concurrir. Y si es que al llegar el día de la vacunación no ha recibido todavía la confirmación de que tiene que acudir, contactarse con la autoridad sanitaria para que le reagenden lo más pronto posible. Informó Valeria Navarro. Hospitales de la red del Seguro Social en Quito continúan trabajando al límite para atender a pacientes con síntomas de COVID-19. Al momento no existe disponibilidad de camas, ni de hospitalización, ni en la unidad de cuidados intensivos. Angustiada, Tania Criollo esperaba noticias de su padre de 49 años, quien llegó hasta el área de emergencia del Hospital Carlos Andrade Marín en el centro norte de Quito, prácticamente sin poder respirar. Lo único que sabe es que necesita ser hospitalizado, pero ese no es el problema. El problema es que aquí no hay camas disponibles. Es una situación complicada, difícil y, como se dice, solo en las manos de Dios está esta situación. Es mi padre y tengo que ver hasta dónde se puede luchar. Sentado con su toma de oxígeno, espera junto a otras personas en las mismas condiciones. En este momento tengo 12 personas en el triaje respiratorio que están con oxígeno sentados desde la noche madrugada esperando que haya un espacio. Nosotros no tenemos ya donde más crecer, todas las instalaciones para COVID están ocupadas. Edison Ramos, coordinador de áreas críticas de esta casa de salud, señala que hacen lo humanamente posible para brindar atención a todos, pero el ritmo de contagio que se ha venido manteniendo en las últimas semanas no da tregua. A esta hora tenemos alrededor de 190 pacientes ingresados acá, la mitad de ellos en estado crítico. Y lamentablemente día a día el número de fallecidos no baja de 7 u 8 pacientes. Que si las medidas aplicadas por las autoridades están funcionando, no lo saben. Al momento solo han podido evidenciar que el confinamiento de fin de semana ha bajado las atenciones en esos 2 días. Sin embargo, al llegar el lunes, el golpe de pacientes prácticamente se ha duplicado. Nosotros habíamos tenido días de 25, 30, pero esta semana, en lo que va de la semana, es 40, 44 por día promedio de atenciones solo de patología respiratoria. La situación que atraviesa el Hospital Carlos Andrade Marín también se replica en el Hospital IES Quito Sur, en donde al momento 87 personas esperan por una unidad de cuidados intensivos, mientras que 53 esperan una cama de hospitalización. En la actualidad nosotros tenemos 49 pacientes en la unidad de cuidados intensivos, es decir, está completamente llena. Tenemos una hospitalización con 465 camas
En medio de este panorama incierto, también surgen esas historias de aquellos que vieron a la muerte a la cara y que tras una intensa lucha le ganaron la batalla al virus y hoy solo quieren dejar ese mensaje a quienes aún no toman conciencia. Me siento como una nueva oportunidad de vida. Por favor, seamos conscientes. Es súper doloroso. Yo vi cómo fallecían las personas por este mal. Que acatemos las medidas de seguridad. Informó Adriana Rojas. El número de pacientes COVID que llegan en condiciones graves a las casas de salud por automedicación va en aumento. Especialistas recomiendan acudir a tiempo a una consulta médica y evitar el uso de sustancias que no tienen sustento científico. Viejas costumbres como la automedicación se están volviendo el dolor de cabeza para médicos que atienden pacientes COVID. En uno de los hospitales Centinela de Quito, el IES Quito Sur, un gran porcentaje de personas que son hospitalizadas por la enfermedad presentan un cuadro de automedicación. Tenemos aproximadamente un 50% de pacientes que llegan automedicados o que ya llegan con alguna intervención. Ellos efectivamente vienen ya tratados en otros sitios, tratados particularmente en sus casas, con polifarmacia. La falta de recursos para acudir a un especialista, casos de familiares que se han curado con ciertos fármacos, incluso en las redes sociales se ofertan medicamentos alternativos para el coronavirus, son algunos factores de la automedicación. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Complicaciones en la salud, lo que está llenando las unidades de cuidados intensivos con pacientes descompensados. El paciente llega en un estado mucho más avanzado de la enfermedad, ya con un requerimiento de oxígeno mayor, con complicaciones en su estado general. Para la médico especialista en neumología Karina Coronel, varios fármacos sin prescripción médica pueden agravar la enfermedad del coronavirus y desarrollar nuevas enfermedades relacionadas con hígado, riñones y pulmones. El virus no muere con antibiótico y todo el tiempo recibimos pacientes con sinnúmero de antibióticos para el COVID, que llegan en malas condiciones, que el paracetamol es un analgésico que lo podemos usar tranquilamente durante el COVID. Otra práctica alarmante, advierte el especialista, es el uso de sustancias y pastillas que no tienen el aval científico o se descartó su eficacia, como el dióxido de cloro, la cascarilla y la ivermectina. Personas que han usado dióxido de cloro, que han llegado intoxicadas, que han llegado con quemaduras hasta de vía digestiva. Ya no existe aprobación para uso de ivermectina. Son varios los riesgos de automedicarse si tiene COVID, más aún si posee una enfermedad preexistente. La recomendación es acudir a un médico a tiempo y seguir sus indicaciones. Informó Priscila Cadena. En Guayaquil, el trabajo que ofrece el personal en servicios exequibles no se ha detenido debido al aumento de fallecidos por coronavirus. El costo de estos servicios han disminuido en comparación a inicios del 2020, cuando la pandemia azotó a la urbe. Las últimas cifras de fallecidos en Guayaquil por causa del COVID-19 bajaron de 33 a 28 muertes diarias. Pese a ello, el trabajo del personal que ofrece servicios exequiales en la ciudad ha disminuido en comparación a lo registrado en los meses de marzo y abril del 2020, cuando colapsó el sistema funerario. Pero esto no significa que la situación esté calmada. De 4 casos o 5 casos que atiendo a diario, 4 son COVID, 1 es muerte natural. Los costos por los servicios se han regularizado. En el 2020, el cofre más económico costaba entre 800 y $1,000. Esto incluía servicio de traslado al cementerio. Ahora en el 2021, el valor está entre 300 y $350. El año pasado hubo ese incremento, fue por la escasez. Prácticamente todas las funerarias nos quedamos sin cofre y al volver a querer comprar ya habían subido de precio. Actualmente ya se ha regularizado y se mantienen precios normales. En el mes de abril y en lo que va de mayo se ha experimentado un crecimiento sostenible de fallecidos. Y hemos pasado de 6 a 10 fallecidos por causal COVID. El 50% del total de fallecidos que nosotros sepultamos diariamente, que hoy asciende a 20 fallecidos diarios. Los trabajadores que ofrecen estos servicios se protegen con todas las medidas de bioseguridad. Ante esta situación, este gremio solicita a las autoridades que tomen en cuenta a su personal para que procedan a vacunarlos, ya que el trabajo de ellos es directo con personas que fallecen por esta pandemia. Nos tomen en cuenta, honren el trabajo que hacemos el sector funerario, se lo reconozca
y nos pongan en primera línea como estamos hasta el día de hoy. Sí sería bueno que por lo menos aquí en Guayaquil se empiece ya a tomarnos en cuenta en el tema. Informó Carlos Julio Gurumendi. Argentina supera los 65.000 muertos por COVID-19 y pese a la crítica situación, la Corte Suprema impidió al gobierno cerrar las escuelas. Por otro lado, Canadá es el primer país que autoriza la vacunación para menores a partir de los 12 años de edad. Argentina se encuentra duramente golpeada por la pandemia. En las últimas 24 horas, los fallecidos sumaron los 412, con lo que en total, los muertos por COVID-19 superan los 65.000. Los hospitales cada vez llegan al colapso y es por eso que médicos se han visto obligados a convertir las salas de emergencia en unidades de cuidados intensivos. Aún así, vista la crítica situación, la Corte Suprema ha impedido al gobierno nacional cerrar las escuelas y que hablar de la vacunación, pues aquí solamente 1 millón de los 45 millones de habitantes han recibido ambas dosis de la vacuna contra el COVID-19. Por otro lado, Canadá autorizó el uso de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer para menores de edad, de 12 a 15 años. Esto después de haberlo avalado ya para 16 años y mayores. Con este paso, Canadá se convierte en el primer país que autoriza una vacuna para la franja de edad de adolescentes, algo que Estados Unidos y la Unión Europea por ahora lo revisan. India, por su parte, continúa devastada por la pandemia. Superó ya las 220.000 muertes y los 20 millones de casos, en medio de un abrupto incremento de contagios, con gente muriendo en las puertas de los desbordados hospitales por falta de camas, oxígeno y medicamentos. Mientras tanto, en Europa, Alemania, Dinamarca e Italia han decidido relajar las restricciones para los vacunados contra el coronavirus. De su parte, la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con el gobierno de Alemania, lanzó un nuevo centro de inteligencia para pandemias y epidemias, con el fin de responder a futuros desafíos sanitarios con herramientas de última tecnología como el análisis de datos o inteligencia artificial. Informó Ismenia Solórzano. Los colombianos siguen en las calles tras una semana de protestas. Solo en Bogotá, en la última jornada, varias estaciones de policía fueron destruidas por vándalos infiltrados en los manifestantes, lo que provocó cerca de 100 heridos. Las movilizaciones ya dejan un trágico saldo de 27 fallecidos y al menos 87 desaparecidos. Al menos 25 comandos de atención inmediata y estaciones de policía fueron atacadas de esta manera por vándalos infiltrados en la muchedumbre en Bogotá, Colombia. La peor situación ocurrió en el CAI del barrio La Aurora, al sur de la capital, en donde varios sujetos prendieron fuego a una estación en cuyo interior estaban 10 policías que ventajosamente lograron escapar. Pero no fueron los únicos acontecimientos. 104 autobuses de transporte público de Bogotá fueron destruidos, incluso 3 de ellos incinerados completamente. Como saldo, 72 civiles y 20 policías resultaron heridos. Anoche Bogotá tuvo una noche francamente trágica y dolorosa. El nivel de destrucción, de violencia, de ataque contra ciudadanos, contra bienes públicos, contra nuestra policía que hemos visto esta noche es realmente insólito. Si bien en un inicio estas protestas fueron convocadas en oposición a una reforma fiscal para subir impuestos, pero fue retirada. Aún así, los manifestantes siguen en las calles en un amplio grito contra la pobreza, el desempleo y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. En medio de estos violentos hechos, el presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que su gobierno está listo para un diálogo nacional. Que instalaremos un espacio para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones orientado a estos propósitos, en los cuales no deben mediar diferencias ideológicas, sino nuestro más profundo patriotismo. En este espacio es vital contar con todas las instituciones. En medio de esta agitación política, Colombia hoy llora la muerte de 27 personas. Además hay 800 heridos y 87 denuncias de manifestantes desaparecidos por las protestas y de las cuales hasta hoy no hay rastro, informó Ismenia Solórzano. Colombia atraviesa una de las peores crisis sociales y políticas. Expertos explican los problemas de fondo tras la reforma tributaria que generó caos en el país. ¿Qué está pasando en Colombia? Es la pregunta que el mundo se hace luego de las decenas de vidas que se siguen cobrando tras el estallido social.
Son varios los puntos que aquejan al país cafetero, que detonaron luego del anuncio de la reforma tributaria, que buscaba recaudar 6.700 millones de dólares a través de impuestos al salario, canasta básica, sector funerario, entre otros. Lo esperábamos, pero realmente no quedamos tranquilos. No sabemos qué pase, no sabemos qué otra propuesta tenga, no sabemos qué otro nombre se le dé a esta situación. Nos preocupa el tema de la reforma a la salud. Nos preocupan muchas otras cosas más que todavía no están contemplados en este cambio. Para muchos colombianos, las reformas eran más dañinas que la propia pandemia, por lo que las protestas se intensificaron a lo largo de los días. Y aunque el presidente Iván Duque declinó su propuesta, expertos insisten en que hay más problemas de fondo, como la violencia y la desigualdad social. La reforma tributaria no es más que el florero de Llorente. Detrás de estas grandes marchas hay un proceso muy complejo de empobrecimiento rápido y de exclusión de vastos sectores de la población caleña. En el 2020, el PIB de Colombia cayó un 7%, cifra considerada como la peor de la historia. La pobreza monetaria alcanzó un 42,5%, sumado al agravante de cierres de comercios y negocios. Otro problema latente es la muerte indiscriminada de líderes sociales. Según la ONG del país, al menos 320 líderes murieron a manos de grupos guerrilleros en el 2020 y las cifras no han declinado. La sociedad colombiana, pero sobre todo la juventud, no solo está inconforme con el proyecto de país actual, sino que se está expresando vehementemente contra el modelo completo. Otro problema es la minería ilegal de oro, que ha contaminado más de 59.000 hectáreas de tierra, que equivaldría a 83.000 campos de fútbol. Además del narcocultivo, que pone en riesgo el futuro ambiental del país, detonantes que amplían la crisis social y multifactorial del país colombiano. Informó Caterine Aguirre. Analistas examinan la situación de violencia que vive Colombia y los efectos que la crisis social y política de este país podría traer al Ecuador. Colombia se estremece ante el caos social y político de las últimas semanas. La pregunta sobre qué está pasando hace eco en toda la región. El internacionalista Mauricio Gándara indica los efectos que este estallido social podría traer para el Ecuador. Porque la gente huyendo de estos estados puede aumentar y aumentará la inmigración no solo de Venezuela, sino de los venezolanos que están en Colombia y de colombianos que no quieren estar en un infierno tan como el que se está desatando, ¿no? Son varias las preguntas que el pueblo colombiano hizo al gobierno de Iván Duque y aseguran aún no hay respuesta. Nelson es un migrante radicado en el Ecuador. Es doloroso y muy triste porque las fuerzas del Estado tienen que estar para proteger a la población civil, no para caerle a plomo como hicieron antenoche entre Palmira y Cali. Para el analista, los problemas de fondo no solo radican en la desigualdad económica y el aumento del empobrecimiento, que subió al 42%. También el tema de violencia, aumento de narcotráfico y pasos ilegales son un efecto dominó para nuestro país. 1/3 de las exportaciones ilegales de droga de Colombia pasan por el Ecuador. Tenemos que tener alianza con Colombia, es decir, cooperación con Colombia en problemas de fronteras, de integraciones, de tráfico. Ernesto Laguna es un empresario colombiano que se dedica hace muchos años al transporte internacional entre ambos países y comenta desde su sector las pérdidas que esta crisis trajo consigo. Y ahora se nos suma este paro nacional de Colombia que indudablemente nos afecta a los dos países, porque lamentablemente están bloqueadas las carreteras y tenemos bastante comercio entre los dos países y estamos completamente frenados. Todo esto sumado al largo camino que la pandemia en Latinoamérica dejó tras su paso. Informó Caterine Aguirre. Más adelante asesinan a un paciente al interior de una clínica privada en Guayaquil. Sujetos vestidos de policías ingresaron fuertemente armados y dispararon 16 veces contra una mujer. Los detalles en breves minutos.
Una persona de aproximadamente 40 años fue asesinada en el interior de la clínica Kennedy en el norte de Guayaquil. Sujetos fuertemente armados, vestidos de policías, ingresaron a la casa de salud y propinaron 16 disparos contra una mujer. Autoridades señalan que se trataría de una confusión. 6:15 de la mañana, un taxi amarillo y un auto blanco se parquearon en los exteriores de la clínica Kennedy. Personal que ya estaba culminando su guardia se vio sorprendido por la presencia de 4 sujetos. 2 de ellos vestían uniforme policial y portaban armas de largo alcance. Llegaron, preguntaron por una persona en específico y pasaron hasta la habitación 1120, la misma que está situada en el segundo piso. Allí supuestamente permanecía la persona por quien preguntaban. El uno de camuflaje y el otro miembro policial con uniforme como el que estoy en este momento puesto. Lo que no prestaron atención los intrusos es cuando en recepción les indicaron que aquel ciudadano a quien buscaban ya había recibido el alta la noche anterior. Y en esa misma sala ya se encontraba la ciudadana Carla Cecilia Rochetti León, de 40 años aproximadamente. Ella se preparaba para una intervención médica que debía recibir. Existe en la escena aproximadamente 16 restos balísticos, es decir, ellos utilizaron un fusil, aparentemente un arma larga. La fallecida era de nacionalidad peruana, pero estaba radicada en este país, donde manejaba negocios de importación. Luego del crimen, los intrusos se alejaron del sitio a bordo de este carro blanco. Minutos más tarde lo abandonaron en las calles Camilo de Estruje y Abel Castillo, sur de Guayaquil. Moradores señalaron que sus ocupantes se marcharon en un bus de transporte urbano. Mientras tanto, en el interior del vehículo encontraron varios indicios relacionados con el crimen. Exactamente, pues son 2 fusiles de asalto HK, 170 municiones, 9 municiones de punto azul. También se encontró 3 celulares, se encuentra también 3 alimentadoras, una pistola Glock. También se encuentra una gorra, aparentemente sería de uso policial. Las investigaciones por parte de los agentes continúan en busca de establecer si realmente se equivocaron de objetivo y quién era esa persona a quien buscaban. Solo se supo que se trataba de un paciente quien el 20 de abril llegó a ese centro de salud con varias heridas de bala en su cuerpo, producto de un atentado en su contra, ocurrido en la parroquia Pozorja. Por eso es que le digo que nos llama la atención que ellos fueron directamente, sometieron al personal médico y preguntaron por esa habitación. Abrieron la puerta y procedieron a disparar. No existe ningún otro herido. Informó José Morales. Un nuevo caso de femicidio se registró en el cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas. En esta ocasión, una mujer fue asesinada por su expareja, quien fue detenido por los moradores del sector y entregado a la Policía Nacional. Ocurrió en el barrio Guayaquil del cantón Pedro Carbo, donde varios de los habitantes capturaron a un sujeto que pretendía huir luego de asesinar a su expareja de al menos 10 puñaladas. Él la amenazaba, por teléfono la llamaba, le decía: te voy a matar, te voy a violar a tu hija, te voy a quemar a tu madre. Ya me mató a mi hija. La mujer, identificada como Mariana Natividad Castro, de 27 años, habría impedido que su expareja abuse sexualmente de su pequeña hija. Esto desató la ira del sujeto. Mi niña estaba desnuda, la otra niña estaba en calzoncito, estaban afuera llorando y gritando. Y ya cuando fueron a mirar allá, ella ya estaba muerta y ese muchacho iba a huir. La chantajeaba que si no le violaba a la niña la mataba a ella. Y ella por miedo regresaba con él. A mí me llamó a las 8 de la mañana y me dijo que me iba a dar donde más me duele. Ya lo cumplió, pero quiero la condena. El individuo fue identificado como Jason Lucas, de 26 años, quien aparentemente se encontraba bajo efectos de drogas. Se denunció que maltrataba a su conviviente e incluso la habría hecho abortar. Posiblemente en el 2018 ya ha tenido una breve suicidio, me parece, en la ciudad de Manta, porque ha sabido convivir con el señor 2 años. Se han separado y presumiblemente cuando el señor quiere regresar acá, es lo que ya tienen problemas sentimentales
El presunto femicida, quien aseguraba ser integrante de la banda de los Choneros, fue puesto a órdenes de la Fiscalía para ser investigado por asesinato, informó Jorge Salazar. Nicolás, un niño que fue atropellado por una camioneta en el norte de Quito, se recupera parcialmente en el hospital Vaca Ortiz. Sus padres piden justicia para que este hecho pueda esclarecerse. Ellos son los padres de Nicolás, quienes luego del accidente que sufrió su hijo no piden venganza, sino responsabilidad y justicia. Yo creo que nadie sale a atropellar a alguien y menos a un niño. Entonces yo lo que quiero es que él se acerque y también cumpla con su responsabilidad, porque no es justo, no es justo. Mi hijo tiene apenas 6 años y él está ahorita debatiéndose entre la vida y la muerte. Todo ocurrió el pasado miércoles 28 de abril, cuando el pequeño de 6 años, al intentar cruzar la calle, fue arrollado por una camioneta blanca. Lo peor no es eso, él no tuvo ni siquiera la intención de frenar ni de brindarnos apoyo. Él pasó por encima de mi hijo con toda la intención de huir. Fue cuestión de segundos cuando, a pretexto de que salían a cortar el cabello del menor, de por ahí el automotor que venía a velocidad no se percata del intento de Nicolás de cruzar la calle, por lo que fue arrastrado varios metros hasta quedar tendido en el pavimento. Y como les digo, si la camioneta no hubiese sido alta, que mi hijo se pudo quedar abajo de la camioneta, otra hubiese sido la historia. Gracias a Dios y a todas las personas que están en oración con mi hijo, él está reaccionando bien. Su recuperación es lenta, como nos dijo el médico, pero él está teniendo mejoría, a pesar de que tuvieron que sacarle un riñón. Las personas del sector de San José de Morán piden más control policial para evitar nuevos accidentes. Si hay hartos niños, tanto como aquí, tanto como la parte de allá, que suben, bajan, y aquí igual. Si usted quiere ayudar a esta familia, no dude en contribuir de manera económica haciendo sus donaciones a la siguiente cuenta de ahorros del Banco del Pichincha: 2202-145984. Su titular es el padre de Nicolás, Manuel Guerrón, cuya cédula de identidad es la 13891-411. Informó Javier Rosero. La ex reina de Quito, Carolina Báez, denunció que un agente de tránsito le habría extorsionado solicitándole $1,000 para evitar su detención y la de su vehículo. Desde la Agencia Metropolitana de Tránsito se informó que el implicado se encuentra detenido y la institución iniciará un proceso administrativo. A través de su cuenta de Twitter, Carolina Báez, ex reina de Quito, denunció que habría sido extorsionada por un agente de tránsito en un operativo en el sector del Lumbicí, Valle de Cumbayá. Según su relato, el uniformado le solicitó sus documentos mientras tomaba fotografías y videos. Yo le pregunté al agente de tránsito qué hice y él se inventó una falsa infracción de velocidad. Me amenazó con llevarse mi carro y me obligó a optar por la opción de transferir $1,000 a una cuenta bancaria de su pana para dejarme libre. Luego del mal rato que pasó, la joven acudió a la policía judicial a presentar una denuncia en contra del uniformado. Actualmente se encuentra detenido y la Agencia Metropolitana de Tránsito tomó acciones. Esto es ya iniciar el correspondiente proceso administrativo en los 90 días que da la ley, o pueden ser menos, llamar a una audiencia para la respectiva resolución, que podría ser la destitución del agente. Pero no es el único caso. Con la misma indignación y con pruebas, Fabián Iturralde relata lo que le sucedió el pasado jueves. Su versión es que un agente detuvo su vehículo y le habría impuesto una sanción sin motivos. Asegura que le pidió que realice una transferencia bancaria para una wincha. Lo que me indigna, o sea, que estando al día las cosas, o sea, traten de buscar pretexto de cualquier cosa. Entonces, para que me devuelvan los documentos, yo le digo, entonces, deme los datos. Entonces, le llamó por teléfono, le pidió los datos al de la wincha, me hizo hacerle la transferencia de $70 y ahí me devolvió los documentos. Si el vehículo es retenido, los pagos se realizan cuando ingresa a un patio de retención y no antes. El director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Juan Manuel Aguirre, rechaza el accionar de ciertos uniformados. Bajo ningún concepto vamos a permitir estos hechos de corrupción dentro de la institución. Por este tipo de actos aislados por parte de los agentes civiles de tránsito se mancha la institución. Desde octubre de 2019, la AMT ha destituido a 15 uniformados por actos de corrupción, informó Priscila Cadena. Más adelante, Asamblea censuró al exministro de Salud Juan Carlos Ceballos por su labor al frente de la crisis sanitaria. Además,
COE Nacional autorizó la realización de serenatas por el Día de la Madre. Los detalles en breves minutos. El COE Nacional autorizó implementar el protocolo para el desarrollo de serenatas presenciales por la celebración del Día de la Madre para los días viernes, sábado y domingo. Las serenatas se podrán realizar desde las 9 de la mañana a 8 de la noche y no está permitido el ingreso a los domicilios. De manera unánime, el COE Nacional autorizó la implementación de los protocolos para los trabajadores de la cultura en el campo de la música, para que durante la celebración del Día de la Madre puedan realizar sus performances de manera presencial. Esto se lo hace también con la finalidad de que las personas eviten las reuniones familiares ampliadas, que sea un homenaje a través de esta actividad que va a cumplir una medida estricta de bioseguridad, como es el distanciamiento, los aforos y todas las medidas adecuadas. La disposición establece que los trabajadores que se acojan a esta modalidad deberán ser parte del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, mismos que podrán realizar sus serenatas los días viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de mayo, desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas. Pero lo más importante es que no se permite el ingreso a domicilio, es decir, esto tiene que ser en exteriores, máximo 30 minutos y sobre todo también tiene que existir un aforo máximo de 8 personas. El Ministerio de Cultura será el encargado de emitir los salvoconductos que permitan la movilidad de los artistas, en donde se especificará el recorrido exacto, el número de paradas, así como también el contacto de los destinatarios del servicio. Cumplamos con este requisito, con esta actividad, y bueno, se lo hace esto también por ese equilibrio que tenemos que buscar siempre entre lo sanitario y lo económico. El Comité de Emergencias Nacional recalcó a la ciudadanía que el incumplimiento de estas medidas pueden ser denunciadas a través de la línea 911 y de esta manera evitar más aglomeraciones y cuidar la salud de todos, informó Mauricio Sánchez. El Pleno de la Asamblea Nacional censuró al exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, por el incumplimiento de funciones durante la emergencia sanitaria. Con esto se impide que por 2 años Ceballos vuelva a ocupar un cargo público. Además, los expedientes del juicio político deberán pasar a la Fiscalía y Contraloría para investigaciones y auditorías. Con 129 votos a favor y una abstención, el Pleno de la Asamblea Nacional censuró al exministro de Salud Juan Carlos Ceballos por incumplimiento de funciones durante su gestión. Los asambleístas interpelantes del juicio político Ángel Sinmalesa y Pavel Muñoz insistieron que a pesar de que el exfuncionario renunció a su cargo, su censura es necesaria. La gente nos dice incluso ¿de qué sirve hoy el juicio si el tipo ya no está? Esas son las palabras que utiliza la gente. Decía que un pecado peor que la tardanza sería la impunidad, y nosotros no podemos permitir eso. Busca también imponer una sanción moral que jamás podrá rever, porque el pueblo ecuatoriano jamás le perdonará por la inacción, por la corrupción, por el dolor. Ceballos, quien se encuentra fuera del país, no asistió a la sesión del Pleno ni emitió ningún documento en su defensa. Su ausencia, la falta de respuestas al país es una ofensa de todos los ecuatorianos y todas las ecuatorianas. Con la censura, el exministro no podrá ejercer un cargo público por 2 años. Al exfuncionario se lo acusó por irregularidades en el plan de vacunación, priorizando a ciertas personas en una lista VIP, por la falta de entrega de insumos médicos a profesionales de la salud en la emergencia sanitaria, por despidos, por la falta de pruebas para diagnosticar COVID-19 y por irregularidades en la entrega de carnets de discapacidad, entre otros asuntos. El exministro debe ser censurado para crear un precedente que siempre debe estar en primer lugar la vida y la salud de todos los ecuatorianos. A más de la censura, la Asamblea resolvió remitir a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado el expediente del juicio político a fin de que se inicie una investigación penal y que se realicen auditorías, informó Valeria Navarro. El presidente de la República, Lenín Moreno, participó en el Foro de la Defensa de la Democracia en Miami, Estados Unidos. Ahí expuso su trabajo para reivindicar la democracia y la libertad en el Ecuador. El presidente Lenín Moreno, en su participación en el Foro para la Defensa de la Democracia, aprovechó para realizar una rendición de cuentas de sus 4 años de gobierno ante la comunidad internacional, revelando que al inicio de su mandato pensó en renunciar. Y se los digo con toda sinceridad, inclusive pensé en renunciar después
de haberme evidenciado aquello que mentirosamente, el expresidente había dicho que es una mesa servida. No había tal mesa servida, era una mesa vacía. En lo político recordó que se convocó a una consulta popular con la que ganó la eliminación de la reelección indefinida y se reinstitucionalizó el país. Además, lo que se consiguió en materia económica. Renegociamos los bonos de los tenedores de deuda externa, aliviando en aproximadamente 10.000 millones de dólares a los próximos 2 gobiernos. También se refirió a la incursión del narcotráfico en el Ecuador. De manera extraña se habían dañado los radares, se había dejado de dotar al ejército de armas modernas. Extrañamente también se había manifestado que debía abandonar los Estados Unidos una base en la ciudad de Manta, desde la cual se hacía de modo bastante intensa y efectiva la lucha contra el narcotráfico. El primer mandatario aseguró que existe una intromisión del gobierno venezolano en Colombia. La grosera intromisión del dictador Maduro, de las manos sangrientas, corruptas de este dictador, es lo que está sucediendo en este momento en Colombia. Por eso todos, al unísono, así como lo hacen ellos, de manera sincronizada, debemos pedir el freno a la violencia en Colombia y que Maduro saque sus sangrientas manos del pueblo colombiano. El acto contó con la presencia de presidentes y expresidentes de las Américas y del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien se refirió a la situación política de El Salvador. Tenemos que ayudar para que la democracia funcione en El Salvador. Implica que deben respetarse la independencia de poderes. Ese es el principio fundamental de la democracia. Informó Roselena Vascones. Y atención, Guillermo Lasso ratificó que el ministro de Finanzas del gobierno de Lenín Moreno ya lo dijo. Simón Cueva ocupará esa cartera de Estado a partir del 24 de mayo. Cueva es ingeniero de la Escuela Politécnica de París y economista de la Escuela Nacional de Estadística y Administración Económica de Francia. Además, tiene un doctorado en Economía por la Universidad de París. Ha sido representante del Fondo Monetario Internacional en Bolivia desde 1999 al 2006. También fue director general de estudios del Banco Central del Ecuador entre 1995 y 1999, así como consultor internacional en temas económicos, financieros y académicos. Parte del equipo del gabinete del presidente electo Guillermo Lasso. Y con esto nos despedimos, amigos, pero haciéndoles una cordial invitación para el día de mañana a las 7:15 AM, una entrevista exclusiva de Televicentro del Comercio TV con el presidente electo de la República, Guillermo Lasso, con quien se abordó temas muy importantes. Con eso me despido, un abrazo grande para todos.